Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este ciclo de cafés científicos que desde el año pasado realizamos de manera virtual desde el Centro Cultural UNAM en Morelia y desde luego desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, aquí en Michoacán. Pues el día de hoy me da mucho gusto darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, porque pues hoy se celebra una fecha por segundo año consecutivo especial para muchas personas. Se trata del Día Internacional de la Cultura Científica, en este reconocimiento también de que la ciencia es cultura y de hecho esta conversación, este tema, ¿no? Lo tuvimos desde el origen del Centro Cultural UNAM aquí en nuestra ciudad, en Morelia, y por eso también creamos este programa de cafés científicos reconociendo que la ciencia forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad y abrir espacios para el diálogo, la reflexión en torno a todo lo que hay que discutir y hablar sobre la ciencia nos parece algo importante y les agradezco también mucho a ustedes que nos han seguido de manera presencial y ahora virtual y también les agradezco desde luego a todos mis compañeros y compañeras del equipo que trabaja en el Centro Cultural UNAM, en particular a Ivonne Zárate y a Mónica García por todo el apoyo pues ahora que hay detrás de cámaras en esta transmisión. Y bueno, para empezar, el café científico de hoy se titula Ciudadanía, Ciencia y Cultura, y desde luego hay muchos y distintas definiciones de la ciencia y su puesta común en la sociedad. La cultura científica también es un término que ya tiene tiempo. Por ejemplo, los estudios culturales de la ciencia iniciaron allá en la década de los 80 del siglo pasado y se han generado pues distintas investigaciones y reflexiones académicas en torno a este concepto de la cultura y de la ciencia en sociedad. También considero importante aclarar que el término cultura científica tiene muchísimos significados, todavía está en debate también, y no se trata precisamente de saber mucho de ciencia o qué tanto sabemos de ciencia, ¿no? Sino de apropiar o incorporar de alguna forma el entendimiento del mundo con perspectiva científica. Y en este sentido, se involucran desde luego la curiosidad, la duda, la experimentación, la imaginación, las artes y otras disciplinas no necesariamente reconocidas como científicas. Y también, como parte de nuestra cultura mexicana, hemos heredado un conocimiento naturalista y científico extraordinario que también se ha manifestado en nuestras culturas originarias. Así que es muy importante reconocer la riqueza de la diversidad cultural en nuestra región, México, América Latina, y situar este concepto de cultura científica en nuestras sociedades. Así que esta fecha, el Día Internacional de la Cultura Científica, nos invita a celebrar la idea de dudar, reflexionar, cuestionar, construir conocimiento de manera colectiva, no solo desde la esfera académica o universitaria, sino también desde la esfera pública, ¿no? Entonces, en este discurso también se reconoce o se aspira a construir una ciudadanía más crítica y responsable ante las problemáticas que tenemos pues en el día a día, ¿no? Y para conversar de esto el día de hoy, pues tenemos tres grandes invitados, unos colegas a quienes yo aprecio mucho y que además forman parte de un gran comité que está impulsando que la UNESCO reconozca o decrete de manera oficial el Día Internacional de la Cultura Científica. Es una propuesta que surge el año pasado en México, en América Latina, y esta iniciativa ha estado creciendo. A la fecha, pues hay más de 230 actividades de cultura científica registradas en estos días en todos los continentes, y bueno, de eso hablaremos el día de hoy. Voy a presentar a los invitados en orden de aparición o en orden de presentación. Ustedes saben que este café científico es un conversatorio, no se trata tanto de una conferencia formal, sino una charla de café y el tema de hoy pues es la cultura científica. En primer lugar, tenemos a Jorge Padilla González del Castillo. Él trabaja o trabajó en la industria química por 10 años. Fue director general académico y de planeación de la Universidad Iberoamericana en León.
Inició su actividad en divulgación de la ciencia en 1995 como director general del Centro de Ciencias Explora en Guanajuato y fue cofundador y presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. También ha presidido la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, conocida como SOMEDICIT, y actualmente preside Fibonacci, que es una asociación civil dedicada a la innovación y la cultura científica. Gracias, Jorge, bienvenido y muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotras. En la siguiente intervención tendremos también a Lourdes Patiño Barba. Ella se inició en el campo de la divulgación cuando fue directora de servicios educativos del Centro de Ciencias Explora. Desde entonces ha trabajado durante 25 años en los campos de la comunicación pública y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, la educación no formal, la psicología, la consultoría, la evaluación educativa y la investigación de asuntos de género, de divulgación y cultura científica. Ha liderado también y participado en varios proyectos originados en México, Costa Rica, Brasil y Bélgica. Fue presidente entre el 2018 y el 2020 de la SOMEDICIT y también es socia y consultora en Fibonacci AC. Gracias, Lu, bienvenida y gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta tarde. Y por último, tenemos a Susana Herrera Lima. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, conocido mejor como el ITESO, como una universidad jesuita. Ella es doctora en estudios científicos sociales en el área de comunicación, cultura y sociedad. Cuenta con una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura e integra el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación se sitúan en la intersección entre comunicación pública de la ciencia y comunicación de problemas socioambientales. Desarrolla y coordina proyectos de comunicación pública de la ciencia sobre problemas socioambientales con participación ciudadana. Bienvenida, Susana, y nuevamente muchas gracias a los tres por sumarse a este café científico esta tarde. Y la dinámica es que cada una de ellas tiene unos 10 minutos para plantear una idea principal sobre la cultura científica y los invitamos desde luego a quienes nos están viendo a escribir sus comentarios, saludos, preguntas, lo que quieran aportar en la sección de comentarios aquí en Facebook. Así que comenzamos con Jorge, por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a compartir aquí mis ideas en torno a la cultura científica y algunos temas relacionados con ella. Cuando hablamos o leemos acerca de la relación de los ciudadanos con la ciencia, nos topamos con algunos términos que a veces se usan como si fueran sinónimos. Yo creo que no lo son y que conviene tener claro que los casos que comenté se deban aceptar tal cual, sin discusión. Voy a empezar con la percepción pública de un cierto grupo. Jorge, te estamos escuchando de manera, perdón, te estamos escuchando de manera cortada. No sé si sea tu internet o sea el mío. Pues no sé, tal vez sea el mío, pero pues no estoy seguro. No estoy seguro. ¿Quieres que quite mi imagen para ver si se oye mejor? Sí, ahora sí se oye mejor, pero a lo mejor sí corta tu imagen y te escuchamos. Perfecto. Gracias. A ver. Bueno, no hay de qué. Gracias. Bueno, les comentaba que la percepción pública de la ciencia es la idea predominante que un cierto grupo social tiene acerca de la ciencia y su papel e impacto en la sociedad. Es la idea que se le viene a la gente a la cabeza cuando lee u oye la palabra ciencia. ¿Qué es lo que piensa? ¿Es algo útil? ¿Es algo aburrido? ¿Es algo interesante? ¿Son conocimientos válidos acerca de realidad o qué es, verdad?
El segundo término que quiero tocar es el de alfabetismo científico, que es muy usado en el mundo y es un conjunto de conocimientos básicos sobre diversos temas de ciencia, como los que aprendemos en la primaria y en la secundaria. También incluye algunas habilidades de pensamiento relacionadas con el quehacer de la ciencia, como la observación, la clasificación, el análisis, etcétera. Un tercer término es la apropiación de la ciencia y la tecnología, que consiste en propias para aplicar enfoques y conocimientos de la Jorge, ciencia, ¿sabes? Perdón, te voy a interrumpir así tantito vamos otra vez. Perdón, a Jorge. fin de tomar decisiones, problemas, cuarto de la cultura científica. Sí, no Creo dime. que estamos teniendo muchos problemas con tu internet. Ah, qué Entonces, caray. más bien, yo creo que más bien damos la palabra a Lu y a lo mejor si quieres revisar o reiniciar tu módem, tratar de corregir porque te oyes muy entrecortado, no te escuchamos nada claro y no fluye mucho la conversación. Y entonces, igual si quieres, damos la palabra, no sé qué piensan Susana y Lu. Seguimos con Lourdes Patiño y luego regresamos otra vez contigo, a ver si se puede arreglar este problema. Ok, Gracias, Jorge. ok. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas también. Como Jorge digo, un placer de pues charlar el día de hoy sobre cultura científica en este día, ¿no? Que conmemoramos. Pues yo querría compartirles fundamentalmente dos ideas, ¿no? Relacionadas un poco, aunque se estaba cortando un poco la señal de Jorge, pues él anticipaba que hay como distintos conceptos o términos que de pronto escuchamos, ¿no? Cultura científica, apropiación, alfabetismo, percepción. Y todos tienen que ver con lo que llamamos de alguna manera cultura científica. Y uno de esos elementos importantes es, pues, qué idea tenemos de ciencia, ¿no? ¿Qué cuerpo de saberes consideramos que son científicos? Y también qué pensamos de la ciencia. Hay una tipología, digamos, que hizo un colega, Rui Pérez Tamayo, que probablemente conocen, que habla de que la ciencia tiene como tres visiones distintas, ¿no? Una utilitaria, en mi experiencia y en investigaciones y hasta en política pública, de pronto ponemos mucho el énfasis en eso, ¿no? Como en ¿para qué nos sirve la ciencia? ¿Qué problemas me resuelve? Etcétera. Hay una visión mesiánica de la ciencia va a resolver todos, absolutamente todos los problemas, y una visión cultural que implica, por supuesto, que usemos la ciencia, tecnología, pero entenderla como un valor en sí mismo, ¿no? O sea, como que es algo importante, aunque de pronto, de momento o nunca, diría yo, a título personal, algo no sea útil directamente, ¿no? Y creo que justo este enfoque cultural o esta visión cultural de la ciencia es el que nos permite ligar algo que, pues de pronto se escucha, ¿no? Que la divulgación de la ciencia o el crear cultura científica tendría que ver con crear ciudadanía. Y bueno, ¿qué es eso? Ciudadanos, bueno, ciudadanos somos todos desde que nacemos, nos registramos. Había como toda una historia de reconocimiento primero de los derechos civiles, de los derechos políticos, ¿no? Ese derecho a la participación, ese existir, tener una identidad, que en algún momento se entendió, se cayó en cuenta que no eran suficientes, ¿no? O sea, con poder votar, trabajar, tener una cierta vida, pues no había muchos otros campos de lo humano que no quedaban ahí cubiertos, y se empezó a hablar desde la perspectiva de derechos humanos de algo que le empezaron a llamar derechos sociales, que decían no basta con tener un trabajo, no basta con tener un nombre, pertenecer a una comunidad, no siempre se puede participar activamente de la vida pública de tu comunidad. Y con esa línea, digamos, entendiendo los derechos sociales que por un lado tendrían que
garantizarnos un cierto bienestar, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde esta visión utilitaria de la ciencia, ¿no? Como un acceso a bienes y recursos que nos permitieran, pues, vivir bien, whatever that means, ¿no? O sea, lo que cada quien pueda decir desde ahí, pero también se empezó a poner el foco en esta cuestión de participación que también tendría que ver con el ser y hacer. Hay una economista que ha entrado como a temas de filosofía, a Mayra Sen, hindú, que empieza a hablar justo de este término, no habla tal cual de ciudadanía, sino como de esta visión de derechos, donde dice no siempre tendría que ser algo de bienestar. Uno puede tal vez por sentido de vida, porque algo uno piensa que es importante, puedes llegar a tener momentos que no sean como de mucho bienestar, pero que son importantes para la gente. Y creo que eso conecta muy bien con este tema de ciudadanía, que tendría que ver con cómo entendemos nuestro rol en la sociedad y cómo podemos participar en ella. Si le cruzamos el término de ciencia, entonces, ¿qué tendría que hacer la ciencia para hacernos mejores ciudadanos, ciudadanas o más empoderados? Al fin y al cabo, lo que busca este concepto de ciudadanía y de derechos sociales, pues es colocarnos tanto desde el punto de vista, pues, económico, de bienes, de servicios, como de este sentido de vida, de poder gozar esa libertad que tenemos y participar de nuestra comunidad justo desde esa perspectiva, ¿no? Se habla entonces de un término de agencia personal que tiene que ver con el que efectivamente, a mí me pueden decir usted, Lourdes, puede hacer todo lo que usted quiera, pero probablemente por las condiciones de mi sociedad sea algo más dicho que de facto, pues, o sea, que algo que yo pueda llevar realmente allí. Y la capacidad de agencia personal tendría que ver con el que yo tuviera suficiente autonomía, autoconocimiento, conocimiento del mundo, un cierto control de lo que ocurre en mi vida, en mi entorno, para entonces poder tener una verdadera posibilidad de tomar decisiones, de hacer ciertas cosas en la sociedad que tuvieran un efecto, y entonces es pensar en la ciencia y la tecnología y en esta cultura científica, cómo nos debería coadyuvar a que pudiéramos tener esa autonomía en distintas esferas de la vida, un mejor conocimiento propio del mundo, de manera que tuviéramos también mucha conciencia de las oportunidades que hay hacia afuera, de nuestras propias fortalezas, para, en ese sentido, diríasen, efectivamente estar en posibilidades de participar de mi vida pública, pues desde una perspectiva científica en este caso, ¿no? ¿Qué cultura necesitaríamos para eso? Yo vengo de una universidad que nuestro lema es, como otras, también el ITESO, Ibero, la verdad nos hará libres. En este concepto de ciudadanía yo parafrasearía y diría, la ciencia y el conocimiento nos hará libres, en tanto que nos permite tener una cultura que nos haga entender nuestro propio potencial y ir teniendo control de nuestras circunstancias y de cuestionarnos y decir qué huella quiero dejar en mi sociedad y cómo quiero participar en ella, ¿no? Ese sería el par de ideas. Gracias, Lu. Lourdes Patiño, a quienes van llegando, Lourdes Patiño forma parte de una asociación civil llamada Fibonacci y es impulsora de la celebración de hoy del Día Internacional de la Cultura Científica, junto con Jorge, Susana y un equipo de colaboradoras y colaboradores que han mandado esta propuesta a la UNESCO para que se decrete el día de hoy como el Día Internacional de la Cultura Científica. Y también pues le doy la bienvenida a Jorge, que se acaba de conectar nuevamente. Qué gusto verte ahora sí. Ojalá que ya el internet no nos falle. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ana Claudia. ¿Sí me escuchan? Hola. Ahora sí, te escuchamos muy bien, ahora sí. Y también te vemos bien. Bueno, desde el principio. Sí, gracias. Ok. Buenas tardes. Disculpen la falla esta tecnológica, ¿verdad? Justamente cuando hablamos de ciencia y tecnología es cuando falla. Pero pues bueno,
Comentaba hace rato que cuando hablamos o leemos de la relación que tienen los ciudadanos con la ciencia, nos topamos en ocasiones con algunos términos que no son claramente, bueno, al menos no se acepta universalmente su significado, sino que tienen diferentes variaciones según el país, el contexto, en fin. Pero quisiera hablar de ellos y sin que lo que yo comente aquí se tenga que tomar como si deba aceptarse sin discusión alguna. El primer concepto que quiero tocar es el de percepción pública de la ciencia. Es la idea predominante que un grupo social tiene acerca de la ciencia y de su impacto y de su rol en la sociedad. Es la idea que se nos viene a la cabeza cuando oímos o leemos la palabra ciencia. ¿Qué es eso? No, ¿es algo que nos gusta, que nos disgusta? ¿La consideramos útil o no? En fin. Otro término es el alfabetismo científico, que es muy usado en todo el mundo y que viene a ser un cierto conjunto de conocimientos básicos sobre diferentes temas de ciencia como los que aprendemos en la escuela primaria y en secundaria. También incluye algunas habilidades de pensamiento relacionadas con el quehacer de la ciencia, habilidades como la clasificación, la observación, el análisis y otras. Un tercer término, la apropiación de la ciencia y la tecnología, como el término lo indica, consiste en hacerlas propias, en apropiarnos de ellas para aplicar enfoques y conocimientos de la ciencia, así como usar las tecnologías que necesitemos para algo, a fin de tomar decisiones y resolver problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Y por último, el cuarto término que quisiera comentar es el de la cultura científica. Este comprende los dos conceptos anteriores, el alfabetismo y la apropiación, y en parte la percepción pública, el otro término del que hablé, pero va más allá de estos, pues también abarca, entre otros factores, una comprensión general de cómo procede la ciencia para generar o para desechar conocimientos. También abarca comprender qué es y qué no es un método científico. También aplicar el pensamiento crítico para evaluar lo que se le presenta a uno y para no aceptarlo sin más. Y la valoración del aporte que la ciencia y la tecnología hacen a la sociedad. Así, entonces, la cultura científica, como lo han señalado varios autores con quienes coincido, integra tres dimensiones: la de los conocimientos, la del interés y valoración por la ciencia y la del uso o aplicación del conocimiento científico. Conocimientos, valoración, uso. En pocas palabras, podemos decir que la cultura científica implica ver la realidad, creo que es algo que mencionaba Ana Claudia, desde la perspectiva de la ciencia, desde los conocimientos y los valores de la ciencia. Quiero hacer aquí un apunte adicional de tipo general. Yo entiendo que cultura es todo lo que no es natura, es decir, es todo lo que hacemos los humanos y que no está de por sí en la naturaleza. Y en este sentido, la ciencia es parte de la cultura, de lo que hacemos los humanos, así como lo son el arte, las normas sociales, las leyes, las religiones, el deporte, etcétera. En una investigación acerca de la ciencia que necesitan los ciudadanos que hicimos en 2018 con mis dos colegas aquí, talentosas y trabajadoras, obviamente antes de la pandemia, poco más de la mitad de los encuestados, el 52%, nos dijo que los temas de ciencia y tecnología les interesaban muy poco o de plano nada. Pero la pandemia ha traído a la escena pública la ciencia. Ahora prácticamente todos hablamos de virus, síntomas, pruebas de antígenos, etcétera. Sabemos que las vacunas nos dan una cierta protección, pero no al 100%. Y probablemente mucha gente sepa también que las vacunas han sido desarrolladas en tiempos récord, por cierto, gracias a la ciencia y a la tecnología que tenemos hoy en día. Hace unos 100 años hubo otra pandemia, la de la gripe española. En 18 meses se infectó un tercio de la población mundial, que era de 1.500 millones. O sea, se infectaron 500 millones de personas y murieron cerca de 50 millones, el 10% más o menos.
En la pandemia actual, en 21 meses, poco más, se han infectado alrededor de 233 millones, o sea, bastante significativamente menos. Y los fallecimientos reportados suman unos 4 o 7 millones de personas, el 10% equivalente a los que ocurrieron por la gripe española. O sea, nos está afectando mucho menos como humanidad. Por supuesto, la transmisión y la letalidad de los virus causantes no son las mismas, pero en contra tenemos que ahora el mundo está más interconectado, viajamos, las urbes, las ciudades son más pobladas, la densidad poblacional es mayor, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo concluyo que nuestro equipamiento actual de ciencia y tecnología y de divulgación de información científica han desempeñado un papel decisivo en la contención y combate a la pandemia. Entonces, ya para finalizar, dejo aquí un cabo suelto. A raíz de lo vivido en la actual pandemia, estarán ahora las grandes mayorías de ciudadanos más conscientes del papel y de lo que aporta la ciencia y la tecnología a la sociedad, o no habrá habido ningún cambio en su percepción y valoración, y a la mayoría le seguirá pareciendo no interesante o poco interesante. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu primera intervención en este café científico. A quienes se están enlazando, recordamos que estamos celebrando hoy, conmemorando este Día Internacional de la Cultura Científica, pues discutiendo estos términos que entendemos, cómo vamos definiendo esta cultura científica, y también hay muchos otros términos alrededor, ¿no? Yo he leído sobre las culturas de la ciencia y dentro de la ciencia, pues también una cultura oceánica, una cultura ambiental, una cultura para la sostenibilidad. En fin, hay también dentro de muchas disciplinas científicas sus microculturas, quizás por así decirlo, ¿no? Y el día de hoy, varios colegas divulgadores, divulgadoras han estado organizando muchos eventos virtuales y también presenciales para hablar sobre el impacto que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad contemporánea. Un ejemplo es lo que acabas de compartir, Jorge, las vacunas, la pandemia, cómo vamos enfrentándonos y adaptándonos a estas circunstancias virtuales, que bueno, gracias a un desarrollo tecnológico estamos todas y todos interconectados, o bueno, todas y todos los que tenemos tecnologías, computadoras, celulares, porque hay gran parte de la población que no cuenta con estas tecnologías o resulta mucho más costoso obtenerlas desde su casa, ¿no? Y quiero compartir, antes de darle la palabra a Susana Herrera, quisiera compartir una reflexión que ha generado el doctor Jurij Castelfranchi, investigador en Brasil, y que compartió el día de hoy también con el motivo del Día Internacional de la Cultura Científica, nuestra colega Edith Escandón desde Veracruz. Y Jurij ha compartido o ha escrito sobre la cultura, y él dice que está hecha de relaciones de poder, de valores, de pertenencias y de significados compartidos, y es una brújula que más o menos va orientando el comportamiento, y por lo mismo es como mucho más que información o que conocimiento. No es necesario llenarnos de información o saber mucho de ciencia, como decíamos al principio, sino que también tampoco es una transmisión lineal de nociones, y pues ninguna cultura se hace de estas nociones factuales, se hace sobre todo y se va construyendo de valores. Y creo que hacia allá se está dirigiendo esta conversación, que seguramente Susana nos ampliará mucho más este término de la cultura científica. Adelante, Susana. Muchas gracias, Ana Claudia. Bueno, en primer lugar, igual que mis colegas, celebro muchísimo estar aquí, me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de participar en este panel y bueno, estar en este café científico. Muchas gracias, Ana Claudia. Bueno, siguiendo el orden de ideas que más o menos vamos planteando, que plantearon Lourdes, Jorge, y que tú vas complementando junto con esta cita de Castelfranchi, que por cierto estuvo en el ITESO con nosotros hace relativamente poco. Pues sigamos elaborando este polémico concepto de cultura científica, ¿no? Hemos estado en otros espacios
y se discute y incluso hasta la terminología, ¿no? Yo creo que pues precisamente este Día de la Cultura Científica nos da la oportunidad de colocar sobre la mesa estos debates, estas diferentes visiones, estas diferentes perspectivas, reconociendo quizás desde muchos lugares, pero en común, digamos, la importancia de visibilizar los debates, las discusiones y la relevancia que tiene la cultura científica en las sociedades contemporáneas, ¿no? Pero para eso, bueno, decíamos, no hay manera de tener una definición de cultura científica, pero sí podemos identificar muchas diferentes formas de conceptualizar. Yo hablaré desde mi campo de estudios, que es el campo de los estudios socioculturales, y pues trataré de colocar algunas ideas generales, ¿no? Esa sería como la primera parte, y la segunda sería, bueno, ¿y qué tiene que ver la comunicación de la ciencia con esta manera de entender la cultura científica, ¿no? Entonces, efectivamente, partimos de que la ciencia es tanto una construcción social como un elemento constitutivo de la cultura, pero aún esa afirmación tiene varias posibles interpretaciones, ¿no? En este contexto desde el que yo hablo, lo que proponemos o lo que conceptualizamos es que la ciencia forma parte del sistema de significación del mundo, es decir, de un sistema complejo de percepciones, valoraciones, conceptualizaciones, motivaciones, con las que los sujetos le damos sentido al mundo, es decir, con las que vemos, entendemos, percibimos, comprendemos el mundo, y esto ocurre siempre en un contexto sociohistórico situado, ¿sí? Entonces, el lugar que ocupa la ciencia en ese sistema, entre todos estos elementos de significación del mundo, pues da lugar a cierto tipo de cultura científica en cada caso, ¿no? De tal manera que, bueno, y además esta configuración depende de factores que nosotros llamamos estructurales, es decir, pues de la dinámica socioeconómica, del contexto político específico, de las instituciones, decíamos, comentábamos en algún espacio, cómo se configura, digamos, esta cultura científica, este lugar que ocupa la ciencia en nuestra forma de ver el mundo, también a través de la intervención de muchas instituciones, como la familia, los medios de comunicación, y otras instituciones, la religión, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que proponemos desde esta celebración o desde esta propuesta de dar un lugar importante a la cultura científica? Pues que lo deseable sería que la ciencia ocupara un lugar y un rol preponderante en este sistema de significación de los sujetos, y además que fuera el elemento articulador en la construcción del pensamiento, del sentido, los significados sobre el mundo, ¿no? Es decir, si está en juego y está en negociación con otros elementos en este sistema, pero sería, pensamos algunos, deseable que su lugar fuera preponderante. Es decir, complementando lo que decían todos ustedes hace unos momentos, el objetivo sería, bueno, que fuera posible pensar con ciencia, es decir, que la ciencia estuviera ahí como el primer recurso, el recurso esencial para pensar y dar sentido al mundo y a nuestra realidad social. De tal manera que ciertamente no podemos hablar de una cultura científica porque hay diversos grupos sociales, diversas culturas en diferentes regiones del mundo, pero podríamos pensar en algunos elementos que considero y propongo como indispensables en las culturas científicas de las sociedades contemporáneas. Es decir, ojo, estamos hablando de estas sociedades contemporáneas, y pues algunos de estos elementos indispensables, entre otros muchos seguramente, es la posibilidad de integrar múltiples marcos de conocimiento, es decir, desde ciencias naturales, pero también desde ciencias sociales, desde humanidades y desde otras formas de conocimiento, ¿sí? Otras formas de conocer el mundo. Que no necesariamente están institucionalizadas. Es decir, ser capaz de pensar desde la interdisciplina, pero más aún desde la transdisciplina. Hablamos del pensamiento crítico, ciertamente, pero no solo eso. En el mundo contemporáneo, si pensamos en grandes problemas como nuestra pandemia, el cambio climático, o problemas regionales como migración, contaminación de agua, salud pública, etcétera, pues necesitamos recursos de pensamiento y habilidades para comprender todo esto, todas estas problemáticas sociales contemporáneas en el marco de la complejidad y poder abordarlos desde esta perspectiva. Yo creo que bueno, no solo yo, sino consideramos que uno de los grandes
problemas que visibiliza la pandemia es la imposibilidad o la dificultad para pensar desde la complejidad, el querer asuntos causa-efecto inmediatos, ¿no? Simples. Digamos, lo interesante de estas cuestiones, pues también es la discusión y la polémica. Estoy de acuerdo con Jorge en que, bueno, ahora sabemos sobre virus, sobre vacunas y sobre muchas cuestiones que la ciencia, pues de alguna manera se han colocado desde la ciencia en el espacio público, pero yo sigo preguntándome por qué no se comunican cuestiones mucho más complejas como la epidemiología, ¿no? Que es todo un campo científico multidisciplinario, sí, que llega incluso a ser transdisciplinario, por lo menos interdisciplinario, y que hay muy poca comunicación de la ciencia sobre ese campo que es sumamente complejo, ¿no? También tendríamos que tener habilidades para lidiar con la incertidumbre, que ese es otro de los elementos muy característicos de nuestra realidad contemporánea, ¿no? Y como bien lo decía Lu, pues desarrollar un pensamiento que favorezca la participación y la agencia, es decir, sería deseable que la cultura científica movilizara a la acción, a la participación ciudadana, que orientara la toma de nuestras decisiones, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, Ana Claudia, si me da tiempo de decir algo sobre la comunicación de la ciencia, ¿sí? Sí, adelante, Bueno, adelante. es decir, ¿qué hacer desde la comunicación de la ciencia para favorecer una cultura científica desde esta perspectiva, ¿no? Otra vez voy a hablar pues desde mi propia experiencia, desde la corriente y forma de trabajo desde la que emprendemos la comunicación de la ciencia. Seguramente no es la única efectiva ni eficiente para hacer esto, pero bueno, es desde ahí, desde donde hacemos una propuesta de lo que llamamos un giro radical en la comunicación de la ciencia, que lo que propone es transitar de la comunicación del conocimiento científico por sí mismo, es decir, por interesante que sea y por importante que sea, a poner en el centro a las problemáticas sociales, ¿sí? De tal manera que se pueda integrar o se busque integrar el conocimiento científico de múltiples disciplinas y de otros espacios para la intelección y explicación de los problemas sociales complejos. El otro aspecto es partir del mundo, de los mundos de vida de los sujetos, de estos marcos y sistemas de significación para poder establecer un diálogo, para poder establecer interlocución. Y entonces es bien interesante porque el rol del comunicador se vuelve el de mediador cultural, es decir, el de poder mediar entre diferentes formas de entender el mundo y puede entonces establecer pues esta interlocución de una manera mucho más eficiente, o eso es lo que se busca, ¿no? Eh, Algo también que ha resultado efectivo, importante, desde la experiencia de proyectos con actores sociales vulnerables, que eso es algo muy importante, lo que decía Ana Claudia, no todos tienen internet, no todos tienen acceso a pues, a tecnologías que damos por sentado, pero no solo eso, es decir, hay condiciones realmente de marginación pues casi impensable, en la que viven muchos sujetos, una gran cantidad de sujetos, una gran cantidad de personas en nuestro país y en otros países, cuyas problemáticas demandan esta comunicación de la ciencia, pero entonces, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo acercarse? Algo que ha resultado eficiente es la construcción conjunta del problema, es decir, trabajamos juntos científicos, comunicadores, las personas afectadas, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, para construir juntos el conocimiento sobre el problema, ¿no? En una interlocución muy directa con los actores, muy cercana con los actores sociales, ¿no? Y bueno, los comunicadores aquí participan activamente en todo el proceso de investigación, no solamente al final, tomando los resultados para comunicarlos, sino en todo el proceso desde el inicio para comprender cómo se está construyendo el problema y cómo, insisto, cómo se media entre estas diferentes formas de conocimiento. Y a fin de cuentas, pues tratamos de construir una cultura científica común, es decir, por lo menos un piso común en esta cultura científica que estamos pues sí, caminando hacia su construcción. Y esto como resultado de un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, cerraría diciendo que de lo que se trata en esta perspectiva y que creemos que podemos contribuir a esta colocación de la ciencia en este lugar preponderante que decíamos, es desplazar del centro, digamos paradójicamente, desplazar del centro al conocimiento científico por sí mismo para ir a desentrañar, entender y comunicar los problemas sociales con el propósito explícito de contribuir a la transformación social. Y con eso, pues, cerraría estas ideas. Muchas gracias, Susana.
Sí, fíjate que, bueno, ustedes tres se dedican, sobre todo tú a la investigación en comunicación, pero los tres también tienen experiencia en comunicación pública de la ciencia y hace rato y en otras esferas y en otro sector de divulgadores, de periodistas, también se ha criticado mucho esta labor que a veces hacemos desde la comunicación de la ciencia, de ser porristas de la ciencia. Y creo que es lo que acabas de decir, pensar solamente en los contenidos científicos, tratar de convencer al público de que la ciencia es algo terminado, acabado, maravilloso y muy importante. Y creo que bajo esa perspectiva podemos perder esa conexión y esa contextualización tan necesaria de la que acabas de decir, ¿no? En cambio, también con Aline Villegas, otra comunicadora de ciencia en la UNAM, ella dice es que es muy importante y es muy diferente también aproximarse a la comunicación y a la cultura científica pensando en el público, en la sociedad, y teniendo en el centro, como dice Susana, a la gente, a las personas, y no necesariamente llegar y convencerlas o tratar de llenarlas de como unas cajas vacías de conocimiento que luego no tiene sentido en la sociedad. Entonces me parece que esta invitación a pensar y reflexionar sobre la cultura científica es una invitación, pues no sé, me encanta que la estemos conversando el día de hoy y que la sigamos teniendo en cuenta para luego pensarla desde otros espacios, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde los museos, desde los planetarios, los centros de ciencia, los zoológicos, los acuarios, todos estos espacios públicos y cómo esto es el rol para ir construyendo esta ciudadanía, pues más, como dice ahora sí Marcelino Cereijido, una ciudadanía más compatible con la ciencia o una cultura más compatible con la ciencia, ¿no? No sé si Lourdes o Jorge quieran agregar algo a esta conversación o a estas ideas, algo que quieran complementar. Pues yo solo tal vez conectando cosas que hemos dicho los tres, pero como ligando, y es que este sentido, el construir una cultura científica junto con aquellas personas que tienen un problema, una situación, algo donde es aplicable, pero probablemente no se han dado cuenta, eso encontramos en la investigación, ¿no? Como que le preguntamos a la gente, ¿te interesa la ciencia? Ya Jorge daba el dato, la mitad prácticamente decía no, pero en otra pregunta donde le decíamos, ¿y qué necesitarías para vivir mejor? Nos daban un montón de temas y de situaciones que son abordables desde distintas disciplinas de ciencia, ¿no? Y creo que tiene que ver justo el crear esa cultura desde la comunicación, pero yo también diría desde las propias personas para generar este sentido de agencia y lo que nos da es apropiarnos de ese conocimiento, ¿no? O sea, está bien saber cosas interesantes, yo creo que estas también son útiles, ¿no? O sea, también hay una placer solo por saber, por entender desde esta visión cultural de la ciencia, pero definitivamente aquella que nos va a permitir abordar en una situación personal, social, cuestionarnos tal vez ciertas cosas, pues es aquellas conocimientos de las distintas disciplinas de ciencia que nos lo apropiemos, ¿no? Que no solo lo podamos mencionar o comentar, sino que efectivamente lo volvamos parte de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones. Gracias, Lu. Jorge, ¿algo que agregar? Si no, tengo ya una primera pregunta, si quieren la leo para comenzar la conversación con las personas que nos están viendo. A mí me gustaría más Adelante. dialogar con la gente, ¿no? Muy Con bien. quienes nos están haciendo favor de atendernos, ¿no? De atender Sí, este webinar o este café científico, mejor vamos diciéndole, sí, que hasta me traje mi tacita, ¿eh? O sea, eso. sí. Bueno, entonces a mí me gustaría más bien esperar algunas, Sí, por eso dejé pregunta preguntas. abierta y toda la cosa. Gracias, Jorge. Pues saludo y agradezco a Oscar Cárdenas, que nos está viendo en este momento desde Autlán, Jalisco, y él dice que está muy interesante esta charla y pregunta cómo saber qué necesitamos saber, es decir, hacia dónde orientar la cultura de la ciencia.
Entonces creo que la respuesta también la tienen ustedes tres en un libro recientemente publicado, del cual ya hablaste un poquito, Jorge, pero si nos pueden ampliar esta respuesta para Oscar y luego también yo tendría un comentario. Adelante. Bueno, si quieren, comienzo yo Bueno. algo. Esa ha sido la gran pregunta desde hace muchísimos años en distintos contextos, ¿no? Pero yo soy de la idea, y justo por las ideas que mencionaba Susana, que no hay un único conjunto de conocimientos y de tal vez de habilidades podríamos estar más de acuerdo y tal vez de actitudes respecto a la ciencia podrían estar más homogeneizadas, ¿no? Pero aquellos conocimientos de distintas disciplinas que necesitamos depende mucho de nuestro momento de vida, dónde vivo, o sea, en la ciudad, en el campo, en una ciudad grande, en una pequeña, donde hay mucha inseguridad o poca, donde hay contaminación o no hay, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa ha sido una gran tarea que se ha querido resolver y que incluso cuando se han planteado alguna línea, digamos, de investigación en cultura científica, no toda, pero remata en unos ciertos conceptos que la gente debería saber, pues siempre el cuestionamiento y las dudas sí, ¿y por qué pones esos y no otros, no? Yo soy de la idea entonces que es una cuestión muy contextual en conocimientos, no en habilidades, que creo que tendría que ver con entender los procesos de la ciencia y aplicarlos, ¿no? Este pensamiento crítico que decía Susana y estos como grandes, como macrovisiones, macrosaberes, pensamiento sistémico, que tiene que ver con complejidad y demás, que al margen de cuál sea el problema, pues conviene aplicarlos y la ciencia nos ayuda, ¿no? a desarrollarlos, pensamiento matemático y otras cosas. Adelante, Jorge, por favor. Fíjate que esto que dice Lu es muy interesante porque efectivamente no ha habido como un consenso y siempre hay la discusión de qué es lo que los que nos dedicamos a promover la cultura científica desde diferentes quehaceres y plataformas creemos que la gente necesita saber para vivir mejor. Como dice Lourdes, me voy a concentrar ahorita en los conocimientos más que en las habilidades o en los valores y en las actitudes. Y pues nadie se pone de acuerdo. Sin embargo, yo he apuntado en algunas ocasiones que he tenido oportunidad que ya hay alguien que lo ha hecho. Son los que diseñan los libros de texto para las escuelas, los libros de texto obligatorios, los programas de estudio, los libros de texto, en fin. Ahí ya hay una selección de qué es lo que los niños que están en edad escolar y luego los adolescentes deberían saber. Aquí la gran pregunta es bajo qué criterios se eligen esos temas, esos conceptos, esos principios y hechos de la ciencia, porque implícitamente, aunque no se diga, al elegirlos, pues ya estás de alguna manera decidiendo que eso es lo que tienen que saber, ¿no? Y ahí ya se va configurando una cierta cultura científica y yo diría que hasta un cierto atractivo o no, o rechazo por cierto tipo de conocimientos, o nos vacunan contra la ciencia, o nos interesan más en ella, o algunos se quedan indiferentes, ¿no? Por eso cuando le preguntamos a la gente qué ciencia necesita saber para vivir mejor, a veces no nos dice bien, no tiene mucha claridad en lo que ha contestado, confunde a veces la tecnología con la ciencia, por ejemplo, pero es porque yo creo que desde primaria y secundaria hay ya como unos sesgos y hay como una cierta pedagogía que a veces no es ni siquiera favorable a que la gente aprecie esos conocimientos, ¿no? Bueno, en fin, creo que hay mucha tela de dónde cortar por ahí. Escuchándote con esta respuesta, Jorge, me viene la pregunta de qué diferencia entonces habría entre educación científica y cultura científica. Mira, yo creo que la cultura científica, y como bien lo apuntaba Susana, las culturas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarle así, es algo complejo y se va conformando en cada persona a lo largo de la vida.
no creo que haya solamente un agente de, ¿cómo te diré? Que ayude a conformar la cultura científica, ni siquiera el sistema educativo, ¿verdad? Pero yo diría que es parte, el sistema educativo es parte de él, pero para mí empieza desde la familia. Si es una familia que realmente valora el conocimiento, hombre, en Querétaro tuvimos oportunidad de una investigación hace unos poquitos años de un sistema de enseñanza vivencial de la ciencia, evaluarlo, y nos llamaba la atención que en los grupos focus con los niños, algunos decían, no, pues a mí, yo quería estudiar robótica, pero mi papá me dice que para qué, que eso no sirve y que además le enseñan a uno muchas matemáticas y las matemáticas no sirven y que mejor me venga a trabajar al rancho, ¿no? Cosas así. Entonces, ya desde la familia se va conformando una ciertos valores y actitudes que tienen que ver con qué tan asequible y atractivo va a ser para ti el conocimiento. Luego viene la escuela, ¿sí? Y luego vienen, bueno, en todos sus niveles, los que puedan pasar por ellos. Pero están los medios de comunicación que para mí tienen influencia, incluyendo ahora Internet y las redes sociales, ¿sí? Y luego están, pues, los divulgadores, por supuesto, ¿verdad? Pero hay otros actores también. Entonces yo pienso que esto que llamamos o que podríamos llamar cultura científica, pues se va como configurando en el caso de cada persona desde muchas experiencias, muchas vivencias, muchas influencias, ¿sí? Y entonces no podemos como que ni darle el mérito a una ni cargarle el muertito a una, ¿verdad? O sea, como a otra, como que tenemos que ver que es muy complejo, es multifactorial, y yo me acuerdo, perdón, con esto acabo, que un colega mío decía, es que si el 52% de la gente no le interesa o no nada o poco la ciencia, somos un fracaso como divulgadores. Y yo decía, ay, perdón, qué soberbio, ni que todo dependiera de nosotros, ¿no? O sea, ni para bien ni para mal. O sea, ni para un lado ni para otro. Es multifactorial el asunto. Sí, Claro. estoy de acuerdo contigo, es mucho más complejo de lo que a veces transmitimos, reflexionamos y pensamos, ¿no? Gracias. Y tenemos otra pregunta también que nos hace Juan Carlos Jiménez Abarca, y él dice, pues saludos al panel, y quisiera preguntar, ¿una mayor cultura científica implica necesariamente mayor racionalidad? Una sociedad con cultura científica tendría como valor preponderante una actitud racional hacia su entorno. Y pues también comenta que ayer leía del doctor Peter Krieger, historiador de arte, que la racionalidad también puede ser entendida como una capacidad para tolerar las contradicciones. No sé quién quiera comentar. Susana, adelante. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, eh, porque para empezar, no hay, creo yo, una mayor o menor cultura científica. Como decíamos, hay diferentes tipos de cultura científica. Depende de cómo se coloque la ciencia en relación, decíamos, con los otros elementos que constituyen la cultura en general, ¿no? Entonces, el asunto de la racionalidad, pues es un asunto de la ciencia positivista, ¿no? Es decir, de la ciencia que se estableció hace ya unos cientos o sí, de años. Es decir, es una forma de entender la ciencia, es una forma de reducir, sí, una forma reduccionista de establecer cuál es el pensamiento científico o no, sí, cómo considerarlo. Pero decía o comentaba yo hace rato que lo deseable, desde mi punto de vista, es que la cultura científica integre muchos tipos de saberes, desde muchos tipos de formas de conocer, es decir, sí las ciencias naturales, que pues tienen una cierta racionalidad en su configuración, en su forma de comprender y entender el mundo, y las ciencias sociales, por otro lado, que tienen otra forma de comprenderlo, otra forma de abordar la dinámica, la realidad social, y cuya racionalidad en todo caso sería diferente, ¿sí? Si es que lo vemos desde esa perspectiva, es decir, no es el mismo tipo de racionalidad, es otra forma de situar y de poner
las bases para comprender el mundo, ¿no? Lo ideal es la interacción, es decir, ver en la pregunta de hace rato, ¿cómo sabemos lo que tenemos que conocer? Bueno, pues depende de tu contexto, como bien decía Lu, ¿no? Y depende de tu problemática y depende de pues tus antecedentes en muchos sentidos y de la apertura al diálogo y a la posibilidad de interlocución con otros, ¿no? Yo, así como Jorge pone ejemplos, yo me estaba acordando del ejemplo de hace unos años de las zapatistas, de las comunidades zapatistas, que hicieron encuentros con científicos, encuentros interesantísimos de varios meses, de los que incluso surgieron libros, publicaciones, porque había un gran interés, o hay un gran interés por parte de estos grupos sociales por comprender el mundo desde la perspectiva científica en modo diálogo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros sabemos esto de nuestra realidad, pero queremos entender cómo se ve desde otras perspectivas. Y así, en la experiencia que yo les compartía con grupos vulnerables, que en muchos casos son grupos indígenas, pero no necesariamente, hay otras formas de entender y ver el mundo, otras racionalidades, ¿sí? Que lo ideal, desde mi punto de vista, lo deseable, para no decir ideal, es establecer diálogos, ¿no? Establecer diálogos y saber colocar el momento en el que la ciencia, ya sea natural o sea social, es la mejor manera de comprender la realidad social, las problemáticas sociales y de intervenir en ellas en el caso en el que pues así lo demande la realidad social de los individuos, ¿no? De los sujetos que están inmersos en estas problemáticas. Entonces, bueno, no reducirlo tampoco, como bien decía Lu, también el conocimiento científico es un placer, ¿no? Es decir, es un gusto conocer, pero en la realidad tan desafiante que vivimos en el mundo contemporáneo, pues sí, digamos, las problemáticas sociales están demandando que entendamos las cosas pues de manera urgente, ¿no? Fíjate que ahorita escuchándote, Susana, me llegó a la memoria que también aquí en Michoacán, sobre todo la comunidad de Cherán, pues es una comunidad bastante, bueno, es una comunidad autónoma en Michoacán, pero es bastante organizada y también ha sido bastante estudiada por distintas comunidades académicas, universidades, etcétera. Y desde hace tiempo, la comunidad, las personas que viven en Cherán, organizan por su parte coloquios o congresos o foros sobre los estudios que se hacen sobre ellos, como una manera de interesarse y de exigirle de cierta manera a los investigadores, ya sean sociales, naturales o lo que sea, que se regrese ese conocimiento que obtienen de ellos y de sus comunidades y de sus territorios. Entonces me parece bien importante esto que estás diciendo, que eso también puede ser cultura científica, estas formas nuevas de que tenemos desde la investigación de relacionarnos con sujetos de estudio, aportar estas reflexiones y sobre todo cuestionar estas otras formas de conocer, ¿no? O sea, en realidad es la ciencia la mejor versión de algunas problemáticas o cómo se va complementando con otros saberes locales. Entonces, esto también es parte, me parece, de una cultura científica o de una cultura alrededor de la ciencia que es fundamental entender. Y por otro lado, esta mañana me encontraba también, como les digo, hay muchas reflexiones ahorita circulando en redes sociales sobre la cultura científica. Me encontraba otra reflexión interesante que era, pues también hay expectativas culturales del ser científico y científica. Entonces, ¿qué significa ahorita, sobre todo en estos tiempos de pandemia o de pospandemia, ser científico o ser científica? Y creo que también la pandemia develó muchas cuestiones de las cuales nos dimos cuenta que estábamos equivocados o que habíamos transmitido, por así decir, en la forma más simple, información científica como algo terminado, acabado, la verdad, ¿no? Y entonces también sería interesante empezar a entender y escuchar allá afuera, en la sociedad, en la población, qué expectativas tienen de las científicas y los científicos en México. Y también creo que estamos ante una situación muy compleja actualmente, en particular en México, que se está poniendo en duda la calidad o la ética de las y los científicos o de la investigación y de los investigadores. Entonces, no todo brilla después de la pandemia,
también hay mucha falta de confianza en la ciencia y me gustaría escuchar su opinión, lo que tienen que decir al respecto sobre esto, porque también de esto se trata también la cultura científica, de ver estas cuestiones, ¿no? Sociales que vamos observando. Gracias. Claro, bueno, si me permiten, ligo un poco con la pregunta anterior que me conecta con esto de racionalidad. Yo, como decía Susana, decía, depende qué entendemos por racionalidad, pero si de alguna manera le tuviera que decir, yo diría racionalidad si le entiendo como reflexividad, ¿no? El preguntarme cada situación que tengo, o sea, no dar nada por hecho. Y creo que eso sí es un abordaje aprendido desde la ciencia, ¿no? Pero en ese mismo sentido a la propia ciencia. No, no se debe volver propaganda, que también uno de nosotros ya lo dijo, ¿no? O sea, hay problemas abordables, solucionables, donde las distintas ciencias nos va a aportar mucho conocimiento y nos va a ayudar a resolver, a entender, pero en otros no le podemos, me disculparán que saque los dichos de mi abuelita, pero no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Y pienso que a veces efectivamente pedimos cosas que no estamos en ese momento o no es allí, ¿no? Esto sería como esta visión mesiánica que hablaba yo sobre la ciencia, ¿no? Me lo va a decir todo, pues no, no necesariamente, y tiene limitantes. La propia producción de conocimiento tiene limitantes. ¿Cuáles? Pues desde quien las hace, ¿no? O sea, todos por más objetivos que seamos, y nuevamente conectando racionalidad, regularmente se entiende como algo frío, objetivo, analítico, pero también tendríamos que agregar lo subjetivo en la producción de la ciencia, en la producción de ese conocimiento. Y creo que justamente esto es lo que conecta con lo que planteabas, Ana Claudia. Es que efectivamente, creo que a mucha gente no le había tocado ver a la ciencia en acción. Siempre nos llega en la escuela, en el libro de texto, cuando escuchas al investigador o investigadora, como te dice lo que ya encontró, pero no solíamos comunicar, algunos sí, yo creo que sí, cómo te detienes, de pronto te dan dudas, te sientes confundido en estas cuestiones, y eso es parte de la ciencia, ¿no? Pero desde ese imaginario el tema de las vacunas fue clarísimo. ¿Por qué no las hacen ya? Es que no quieren. ¿O dónde está la cuestión? No, pues es que lleva tiempo, ¿no? Así como un bebé no se puede hacer en 3 semanas, aunque queramos, hay que esperar al menos 7 meses. Si queremos que viva, llegue a término, los procesos de la ciencia también son así, ¿no? Y yo creo que una cultura científica como más adecuada, digamos, sería aquella que tenga menos mitos de lo que es la ciencia, como que en el momento que queramos lo vamos a resolver, ¿no? Hay cosas que requieren tiempo y una actitud. También hemos hablado que cultura son conocimientos, llevarlo a la práctica y sobre todo actitudes, que era donde yo decía, creo que ahí sí podríamos unificar más. O sea, una favorable, yo creo que sí sería que te interese la ciencia, que confíes en ella, pero también que sepas que, pues que va a haber cosas que no te va a poder dar, ¿no? O sea, yo creo que una buena cultura científica tendría que ser, otro dicho, no mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? A la ciencia, lo que nos puede dar la ciencia, bueno, distintas, ¿no? Las sociales, las matemáticas, las ingenierías, y a otras cosas tal vez del sentido de vida y otras cosas que también necesitamos los seres humanos, pues tenemos que buscarlas en otro contexto. Que bueno, la ciencia también ya se ha metido a entender eso de ciencia del bienestar y sentido de vida, pero no basta con leerlo, hay que construirlo, ¿no? Ahí es donde digo, es distinto saber el conocimiento que buscar ese sentido en otra parte. Gracias, Lu. No sé si Jorge o Susana quieran complementar algo con alguna otra idea sobre esto. Y yo Susana, adelante. Nada más muy rápidamente colocar, pues que decir la ciencia es decir muchas cosas, ¿no? Es decir, sí estamos hablando del conocimiento, ciertamente, pero esta confianza o desconfianza
¿En qué es, no? ¿Es en los científicos, es en las instituciones, es en la política, digamos, que rodea y configura, digamos, mucho del quehacer científico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que abordar eso, ¿no? Que la ciencia, pues, no es algo ahí como dado así como que se pueda nombrar nada más, sino ver que es algo también con muchas dimensiones, ¿no? Si estamos hablando del conocimiento, si estamos hablando del método, del procedimiento, de esta famosa racionalidad o no, de lo que muy bien apuntaba Lourdes, de la duda, ¿no? La duda permanente, la crítica ante cualquier cuestión y no darla por sentado, etcétera. O estamos hablando de las instituciones, o estamos hablando del lugar donde se hace la ciencia, o estamos hablando de aquellos que permiten u obstaculizan el desarrollo científico y el presupuesto y mil cosas, ¿no? Ahí estamos hablando de los objetivos de la ciencia, porque hay ciencia que se hace en laboratorios públicos, pero hay ciencia que se hace en empresas. Entonces ahí también los objetivos son diferentes y puede haber pues objetivos que ni siquiera toman en cuenta el bienestar social, sino tal cual cierto tipo de ganancia económica. Y pues por eso estamos donde estamos. Es decir, el calentamiento global no es gratuito y ya podríamos hablar muchísimo de eso, ¿no? Pero yo creo que hay que como hacer un análisis mucho más fino cuando decimos la ciencia, ¿no? Gracias, Susana. Y aprovechando que ustedes tres forman parte de este equipo que está impulsando la celebración de hoy como un Día Internacional de la Cultura Científica, ¿qué nos pueden decir al respecto sobre si es necesario? No se ha hablado mucho de la apropiación social de la ciencia o apropiación social del conocimiento como un sentido más amplio, porque a veces también pensamos en la ciencia como físico-matemáticas y naturales y se deja en automático las ciencias sociales, la antropología, las humanidades, etc. Pero en este sentido más amplio, apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿será necesario también hablar o pensar de una apropiación social de la cultura científica o no? ¿Cómo lo ven ustedes que en realidad este día o este concepto de cultura científica tenga un mayor eco, no solamente en la ciudadanía, en las personas no necesariamente vinculadas a la ciencia o a las universidades o a los centros de investigación, sino también en tomadores de decisiones, en políticos, en empresarios, en otro sector social? ¿Cómo se tendría que ir dando esta cultura científica? Y hace ratito Oscar medio preguntaba hacia dónde encaminar la cultura científica. A mí me parece que no se encamina, o sea, no hay que encaminar nada, sino simplemente se va dando, gestando, y tampoco no es tan simple, pero si nos pueden comentar un poco de esto. Híjole, yo muy rápido, dos cosas nada más. Es que no es apropiación o cultura, es que la apropiación es parte de la cultura científica. O sea, en la cultura científica hay cosas que solo sabemos, ¿no? Y que a lo mejor yo hay un montón de cosas que sé, pero que no he usado jamás. A lo mejor en algún momento las usaré. En el momento que las uso de una manera adecuada, pertinente, en el momento y en la circunstancia adecuada, es donde yo pensaría que haya apropiación, ¿no? O sea, tema medioambiental, por ejemplo, todo el mundo decimos, ay, sí, hay que separar la basura, sí, qué barbaridad. ¿La separas o no la separas? Eso es apropiación, ¿no? O sea, si de verdad el conocimiento de ciencia te hace cambiar tu comportamiento, tus hábitos, yo creo que ahí entra la apropiación, ¿no? Pero como Jorge mencionaba, la cultura sería todo eso que envuelve, sí, parte alfabetismo, parte la apropiación, ¿no? Ahora, y solo un apunte de cómo la debemos encaminar o si se encamina, yo diría, lo hagamos o no lo hagamos, va a ocurrir, como muchísimas cosas en la vida. Si nos vamos a temas de género, es decir, cómo encaminamos las feminidades y masculinidades, va a ocurrir, tenemos referentes, aunque queramos actuar de una manera distinta, actuamos pues como somos, como hemos aprendido, como nos nace, ¿no? Y yo diría que la cultura científica es igual, sí creo que podemos tener un cierto impacto, pero como ya también mencionaban tanto Jorge como Susana, pues habemos muchísimos actores, instituciones y espacios configurando
a veces conscientemente y muchas otras inconscientemente, o sea, sin mucha idea, pero se va configurando una cierta idea de la ciencia, de su apreciación y conocimientos entendidos, o sea, apegados a lo real o no, pero lo vamos construyendo. Gracias, Lu. Jorge o Susana, ¿quieren agregar algo sobre esto? A ver, tal vez Jorge, porque yo ya hablé mucho. No, pues mira, yo creo que lo que han dicho mis colegas, lo que ha preguntado la gente que nos han hecho el favor de plantear algunas dudas, algunos comentarios, yo realmente no agregaría nada. Podríamos hablar de muchas cosas aquí, por ejemplo, en torno a los resultados de la investigación esta que hicimos con otros colegas, pero que dio lugar al libro que publicamos los tres, Susana, Lourdes y yo, ¿verdad? Creo que ya hay mucha tela de dónde cortar, pero pues no sé por dónde quiera la gente que nos vayamos, ¿no? Yo Sí, diría antes, sí, mejor tengo otra vamos, pregunta, exacto. sí, Antes, sí, porque sí yo creo que es muy importante hablar de esta publicación que aparte está en descarga gratuita y todo, pero antes de ello está José Ramírez comentando algo que también me parece muy importante. Él dice que hoy los medios electrónicos son los favoritos para la divulgación científica, pero lo que más le gusta a los niños y adolescentes es vivir la ciencia con experimentos, demostraciones, etcétera, ¿no? Y que la pandemia nos permitió una divulgación masiva y prácticamente ahora cualquier persona puede producir, editar TikToks, comunicar videos, etcétera, ¿no? Pero él también considera que desgraciadamente la pseudociencia toma un papel protagónico en todo este mar de posibilidades y de lo que vamos entendiendo como ciencia, pues también viene gran parte mezclada como pseudociencia. Entonces hoy la divulgación científica, dice José Ramírez, debe enseñar a los jóvenes a discernir la verdad. O creo que como nos decía Mireya Márquez en otro café científico, también nos hace falta una alfabetización digital o mediática, ¿no? De cómo podemos discernir y darnos cuenta de pseudociencia, ciencia, mitos, creencias, etcétera. Adelante, Jorge. sí, mira, voy a partir mi comentario en dos, ¿no? El primero que yo mencionaría me voy a por lo último, ¿no? Yo creo que el enemigo natural de la ciencia es la pseudociencia. O sea, vamos, llámale las ciencias sociales, digo, ¿qué pensarán nuestras colegas psicólogas de ver, por ejemplo, que alguien que no estudió, ¿verdad? Pero que dice que te va a arreglar te va a arreglar la situación de tu vida nada más, viéndote unas cartas o lo que sea, ¿no? O sea, me refiero, como que sí es, las pseudociencias, para mí, sí son uno de los enemigos a combatir desde cualquier trinchera de la ciencia, ¿no? No sé si ahí me vi muy influido por Carl Sagan con su libro del mundo y sus demonios, ¿no? Tal vez, pero sí lo pienso y sí creo que ahora con la pandemia, pues sí han proliferado los fake news. Déjame decirte que hace unos meses un investigador de la UNAM, que no tengo ahorita aquí el nombre, lo tengo por ahí, hizo una investigación y encontró que México era el segundo país con más circulación y creencias sobre fake news después de Turquía. Turquía era el primero, ¿no? Al menos somos subcampeones mundiales, pero Turquía era el primero y somos el segundo. Y yo creo que ahí también se revela la configuración, para mí en este caso débil, porque como dicen Lourdes, creo, o Susana, no me acuerdo, no podemos hablar de mucha cultura científica o de poca cultura científica, sino de configuraciones de la cultura científica. Pero ahí es donde vemos una cultura científica como muy débil en el aspecto del pensamiento crítico, del discernimiento, de todo esto. Y yo creo que los divulgadores le hemos dado en general muy poca atención a esto. Nos dedicamos a
a dar conceptos de ciencia y que si los eclipses y esto y lo otro, y está bien, no digo que esté mal, el placer de saber, como decía Lu, ¿verdad? Pero no nos hemos preocupado mucho, yo diría, por dos cosas. Ni por ver qué es lo que a la gente realmente le interesa, lo que quiere saber, y más bien le recetamos lo que nosotros creemos que debe saber, ¿verdad? Esa es una. Y dos, cómo desde la divulgación podemos nosotros fomentar un pensamiento crítico en la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Porque yo creo que eso nos ayudaría mucho a lo de las fake news, pero sí son un problema, definitivamente. Me voy a lo otro, a lo de la divulgación por Internet. Ciertamente tenemos, o sea, México es uno de los países que más ha crecido en los últimos años en internautas mayores de 6 años, ¿eh? Ya andamos como por el 70 y tantos % de penetración entre la población en ese segmento de 6 años para arriba, según la Asociación Mexicana de Internet. Y por supuesto que desde antes de la pandemia, esto ya se visualizaba como un gran campo de oportunidad para los comunicadores de la ciencia para utilizar los recursos web, llámale redes sociales, portales, blogs, como sea, para llegarle sobre todo a los chavos, ¿no? Sobre todo a los chavos, pero bueno, en general a todo mundo. Y yo creo que la pandemia, pues como que vino a forzar más las cosas, ¿no? Como que vino a decir, no, sí, se están usando mucho, pero ahora va a ser pues como de a fuerza, ¿no? Eso nos dijo la pandemia. Y entonces yo sí pienso que necesitamos idear formas muy creativas de divulgar con los recursos web para hacer cosas que ahora ya no podemos hacer. Ya no podemos hacer. A mí me llamó mucho la atención que en el Museo, en el Explora de Medellín, Colombia, están dando talleres de ciencia por internet. ¿Sí? Y, perdón que hable de algo personal, y mi nieta de 7 años quiso que la grabáramos así, con celular y todo, haciendo un experimento para demostrar que el agua y el aceite no se mezclaban. Y dije, mira, una futura socia de la Somergit, pero ella estaba muy orgullosa de que estaba, y hablaba como si fuera maestra. Y miren, ahora les voy a enseñar, y ponen esto, y ponen lo otro, y no sé qué, ¿verdad? Y el colorante para que se vea la separación. Y no sé, una bola de cosas que uno dice, sí, a los niños les gusta mucho lo vivencial de la ciencia. Y entonces deberíamos impulsar más desde el sector educativo formal una enseñanza indagatoria y vivencial de la ciencia, que existen ya los sistemas, los métodos, en muchos países, incluyendo en México. Algunos estados han puesto en práctica eso, como Querétaro, pero y dejar un poquito de lado esa ciencia como más platicadita y de créeme lo que te digo, ¿no? O sea, mejor tú plantea, como en el sistema de Querétaro, plantea qué quieres saber, por ejemplo, de los pececitos tales, ¿no? Y de acuerdo a lo que quieres saber, plantea tu experimento y claro, alguien te guía, ¿no? Pero plantea tu experimento, dale seguimiento varias semanas y saca tus conclusiones. Les encanta eso, les encanta, créemelo. Y hablé con muchos de esos niños. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Susana, tu comentario. Sí, pues regresando a la pregunta, me parece que coloca un montón de cosas, ¿no? Es decir, el asunto, por un lado, de este acceso a las tecnologías, por otro lado, pues las fake news, que tienen que ver y no, es decir, porque también hay fake news en los medios de comunicación, no solamente en las tecnologías digamos, no en Internet nada más y redes sociales. Y por otro lado, el asunto del discernimiento, ¿no? Es decir, pues, ¿qué hacemos con todo esto? Por un lado, para no repetir cuestiones que Jorge ya abordó, también es importante recordar que una enorme, muy, muy grande cantidad de la población mexicana, por no hablar de la latinoamericana, no tiene acceso a estas tecnologías, ¿sí? De verdad, por más que haya un porcentaje muy alto, de verdad, la cantidad de población rural y de población marginada en nuestro país es altísima y hay muchísimos adolescentes y niños que no tienen acceso a esas tecnologías, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar en todas estas otras cosas que les comentaba yo al principio, ¿no? Esta comunicación cara a cara,
esto que sí decía Jorge de lo experimental, pues vivencial, pero ¿con qué? O sea, de verdad, a veces estos talleres que hemos dado pues con otras colegas, pues son casi con la basura que hay por ahí tirada alrededor de su casa, ¿no? Es decir, no hay elementos, entonces hay que llevarlos, hay que hacer cosas, pero también es como plantearse cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo entonces es colocar esta curiosidad, esta inquietud, este preguntarse por las cosas, esta experiencia, digamos, de ver que pasan cosas cuando, no sé, hace ciertos asuntos, y eso pues pensando más en ciencias naturales que en otro tipo de ciencias, ¿no? Pero también está el gran desafío de las fake news, ahí sí es como, pues un desafío que yo creo que todavía nos pone una interrogación muy grande en la cabeza, ¿no? Eh, porque de verdad que yo me he enfrentado a científicos que creen lo que dicen los científicos que están divulgando fake news y se acordarán de casos que hemos tenido, ¿no? Sobre todo ahora con el asunto de las vacunas, ¿no? Científicos que dicen barbaridades y resulta que es científico, es decir, esta autoridad simbólica del científico hace que otras personas lo crean pues porque es un científico. Entonces, ¿dónde está la línea, no? ¿Dónde está esa línea? ¿Cómo sabemos cuándo la estamos cruzando, etcétera, no? Entonces, yo creo que es un gran desafío, un enorme desafío, y que, bueno, el pensamiento crítico y la duda permanente tiene que ayudar para intentar discernir. Entonces, pues preguntémosles a los que sí saben, a otros, a los expertos, a los que han tenido esas experiencias, etcétera, ¿no? Pero no hay una respuesta realmente muy clara, ¿no? Porque ¿quién realmente puede ir contra la velocidad con la que se diseminan las cosas en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede? Las redes y cadenas y cadenas y cadenas que en un segundo están ya proliferaron y ya llenaron, y pues es que a mí me dijo, que me dijeron, que me llegó, que ya, etcétera, y esta es la verdad, ¿no? Tan. ¿Cómo contrarrestas eso, no? Sí, sí, desde los primeros años no hay una intención de promover eso, que la ciencia esté en la cabeza como el recurso principal para pensar, ¿no? Entonces, pues hay que irnos muy para atrás en estas cuestiones, porque como siempre voy a sonar muy fatalista, pero creo que a muchos ya los perdimos. Es decir, hay pocas posibilidades de contrarrestar después de cierto tiempo una cuestión tan instalada como esto de pues creer lo que circula donde circule, ¿sí? Porque hay cierta autoridad simbólica, ya sea de un científico, que es el peor de los casos, o de pues la tía, la abuelita, la amiga, el familiar, el papá, etcétera, ¿sí? Y si me voy más lejos y de manera más pues polémica, algunas de los problemas que nosotros hemos tenido en estas comunidades es que una de las mayores autoridades simbólicas, y no en todos los casos, pero estoy hablando de un caso, es el sacerdote del pueblo, ¿sí? Y el sacerdote del pueblo les dice, no se vacunen, y eso son mentiras, y el COVID no existe, y mil cosas, ¿no? Contra las que, pues, nos ha sido muy difícil, porque ¿quiénes somos nosotros, ¿sí? Para contrarrestar a la autoridad simbólica tan fuerte, ¿no? Entonces, pues el asunto es muy complicado, tristemente, ¿no? No está fácil contrarrestarlo solamente con, como decía Jorge, pues no seamos soberbios, no somos nosotros los que podemos con todo, pero sí hay que estarlo diciendo y hay que estarlo colocando y hay que promover este discernimiento, este pensamiento, esta forma crítica de ver la realidad, ¿no? Gracias, Susana. Y realmente por eso es tan importante esta celebración de la cultura científica de días como hoy. Y bueno, no nada más acordarnos de la cultura científica una vez al año, sino incorporarla, estar pensando en ella, reflexionando sobre ella. Y justo lo que acabas de decir, pues también es parte de la cultura científica, identificar estos eh, poderes, estos actores, representaciones simbólicas, quién tiene voz, quién no tiene voz y todo esto que es muy, muy complejo. Y bueno, ya para ir cerrando esta sesión de Café Científico, no me gustaría despedirnos sin antes hablar de esta publicación que, como decíamos hace ratito, es muy interesante, muy importante. Hay un libro que ustedes tres publicaron el año pasado
con la pregunta ¿qué ciencia necesita el ciudadano? Está editado por el ITESO y presenta, es una lectura pues muy amable que edita Somedicit y además tiene una parte muy importante del marco conceptual de ciencia, sociedad, ciudadanos, de cultura científica, de la opinión de los expertos, de la opinión de los ciudadanos sobre la ciencia. Si nos pueden comentar un poquito sobre cada uno de ustedes sobre esta publicación, este libro, por favor. Mira, este libro nace de una investigación que, bueno, no quiero parecer yoyito, ¿verdad? Pero que eh, se- pensé en emprender y juntar a otros colegas que afortunadamente respondieron a este llamado. Después de oír en un congreso internacional que se había hecho la misma pregunta, pero la había contestado en línea un grupo de 100 y tantos divulgadores de todo el mundo, comunicadores de ciencia. Y lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no la repetimos en México eso? Como para hacer una especie de comparación. Pero más allá de eso, ¿por qué no le preguntamos a la gente? Porque acá le preguntaba, en la que yo tomé como base, le preguntaban a los divulgadores, ¿qué ciencia creen ustedes que necesita la gente? Y nuevamente es como no, si me disculpan la expresión, como no pelar al destinatario de la investigación, digo, de la divulgación, como no tomar en cuenta, no quisiera parecer mercantil, pero como no tener en cuenta al cliente en todos lados es el más importante, es decir, ¿a quién va dirigido esto? Él es el que debe de dar la pauta de lo que se le entrega, ¿no? Sea un producto, sea un servicio, lo que sea. Y en muchos sentidos la comunicación de la ciencia es un servicio, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió eso en la Somedicit, en tiempo de Pati Magaña como presidenta, nos dijo, va, adelante, le metimos algo de lana de Somedicit. El CONACYT, administración anterior, apoyó también con recursos esto, y entonces hicimos dos estudios realmente. Uno, por una parte, le preguntamos a los divulgadores, pero nos fuimos más allá también del estudio que hablé al principio en otro país, a los divulgadores, a los investigadores que se quisieron sumar a esto y a tomadores de decisiones institucionales, llámese rectores de universidades, directores de centros de investigación, directores de escuela, miembros de comisiones de ciencia y tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados, en fin, funcionarios de ciencia de varios estados, y les preguntamos eso. Bueno, muchas preguntas de qué, pero sobre todo la pregunta clave era, ¿qué temas de ciencia creen ustedes que deben saber los ciudadanos? Y luego, por otra parte, hicimos la investigación esa sí fue cara a cara, porque la primera fue en línea, y ahí el corpus se formó pues, con los que quisieron entrar de verdad a dar su opinión. Pero ya en la otra parte, en la encuesta, elegimos 6 ciudades medias y grandes, y algunas más pequeñitas, pero no demasiado. Creo que la más chiquita fue Villahermosa, de varias regiones del país, y se encuestó cara a cara a una muestra de 1,000 y tantas personas, que estadísticamente cumplía como los requerimientos para ser válida, ¿no? Y, y también la pregunta clave, aunque se les preguntaron qué idea tenían de ciencia, si le veían más beneficios que perjuicios o al revés, etcétera. Pero la pregunta clave era qué ciencia necesitas para vivir mejor. Cuando contrastamos lo que decían los expertos que la gente debería saber y lo que decía la gente misma que debería saber, pues lo principal no coincidía. Los temas más mencionados no coincidían. Ya después, en cuarto, quinto lugar, sí, hablaban de medicina, de medio ambiente, de cosas así. Pero lo que a la gente más le interesaba era tecnología, gadgets y electrónicos. ¿Sí? Y en cambio los expertos decían, de lo que más deben saber es de salud, de desarrollo sustentable, de evolución, etcétera, ¿no? Entonces esto nos muestra pues aquí como una discrepancia
importante que hay que tomar en cuenta, aunque repito, hubo temas coincidentes, ¿no? Pero yo creo que todo eso que no estoy mencionando de las demás preguntas, del el análisis que se hizo bajo un modelo de análisis que se desarrolló ad hoc, creo que es muy interesante. Yo te agradezco que lo digas, por supuesto, yo también lo digo. Y bueno, Susana y Lourdes y otras personas que nos acompañaron hicieron un trabajo realmente impresionante, ¿verdad? Yo como que nomás coordiné esto y por ahí di algunas que otras pistas y ya, ¿verdad? Pero hicieron un trabajo impresionantemente bueno y creo que vale la pena leer el libro. Gracias, Jorge. Si nos pueden decir, Lu o Susana, en dónde lo pueden encontrar esta publicación para aquellas personas que estén interesadas en conocer este trabajo que se hizo en México y sobre todo esa diferencia que dices, Jorge, de los científicos, las científicas a veces determinamos o decidimos según nuestros criterios qué es lo que tiene que saber un ciudadano y generalmente nunca se hace esta, o bueno, no coinciden estos intereses, ¿no? Entonces yo creo que sí tendremos que tener mucho más en cuenta las sociedades, el público, las personas, y entonces en función de ellas y ellos responder y pensar en unas mejores estrategias de comunicación y de divulgación. Susana o Lu, no sé quién de ustedes quiera continuar. Creo que el dato de dónde se puede descargar lo tiene más Lu que yo. Yo puedo decir que hay en varias, bueno, está en varias redes, está en ResearchGate, en Academia Edu, está en el repositorio del ITESO, porque bueno, es también parte de nuestro interés es ponerlo en muchos lugares para que muchas diferentes comunidades puedan tener acceso a él, pero debe Lu tener un sitio como más común, ¿no? Desde donde se pueda hacer la descarga directamente, que como bien decías, Ana Claudia, pues es de descarga gratuita, lo que nos interesa es que se lea, que se conozca, y no sé si antes o después, Ana Claudia, nada más me gustaría complementar alguna cuestión de lo que dijo Jorge. Ah, de una vez, si quieres. De una vez, okay. Sí. Además de esta, bueno, es decir, se hizo todo este trabajo que decía Jorge, que pues fue un equipo primero de investigación y luego ya trabajamos para configurarlo o para instalarlo pues en un libro, tal cual, en una publicación. Se hicieron las dos encuestas y el trabajo después de análisis de las encuestas también tiene dos grandes partes, un análisis más de orden cuantitativo, es decir, cuántos contestaron esto, cuántos se inclinan por aquello, etcétera, es decir, pues en gráficas, etcétera, en modo estadístico, cuantitativo, pero también desarrollamos después un modelo analítico, sí, un modelo analítico más de orden cualitativo para, pues, como darle sentido a todas estas tendencias que fuimos identificando, ¿no? Y para ello usamos este modelo de ver la cultura científica desde las tres dimensiones, ¿no? La dimensión más epistémica, sí, epistemológica, pues, de los conocimientos, la dimensión axiológica, que es esta dimensión más valorativa, que ya comentaba Lu y Jorge también en algún momento, que es una dimensión sumamente importante, y la otra que es la dimensión praxeológica, ¿no? Para la acción, es decir, a qué mueve este interés o no interés, o saber o no saber. Entonces, con este modelo, pues hay resultados también sumamente interesantes que los invitamos a ver, ¿no? Cuáles son esas ya análisis que hicimos, algunas conclusiones que nos animamos a colocar, aunque una de las claridades que tenemos es que hay muchas más preguntas que hacer, ¿no? Hay muchos más estudios que tendríamos que realizar. Nos quedamos con las ganas de hacer un estudio más cualitativo todavía, es decir, hacer entrevistas a profundidad a algunos actores sociales para poder tener pues mucho más conocimiento nosotros de lo que el público está pues comprendiendo, entendiendo, pensando y valorando acerca de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues ya, con eso. Digamos que esto es como una primera aproximación muy general a unas preguntas mucho más que nos pueden llevar a más cosas, ¿no? A más aprendizajes. Claro, exactamente. De ahí se pueden derivar muchas otras investigaciones. Gracias, Susana. Lu. Sí, bueno, el libro, por supuesto, o sea, está en descarga en la página de Fibonacci, www.fibonacci, con doble C, porque es palabra italiana, .org.mx, en la sección de noticias.
pues se explica muy brevemente el libro y ahí está el link para descarga automática, ¿no? Y bueno, adicional a lo que ya han dicho Jorge y Susana, sobre el libro, yo creo que sí, efectivamente al final encontramos como muchas respuestas que dejamos sin responder, porque obviamente como toda investigación pues tiene sus alcances, ¿no? O sea, no daba para todo, lo sabíamos, pero creo que algo que sí permite, de alguna manera, sí nos da algunas pistas. Siempre tenemos, si nos queremos enfocar la comunicación de la ciencia o la divulgación, poniendo en el centro el problema o a las personas, ¿no? No al problema, sino a la persona. Y ese fue, ¿qué ciencia tú quieres saber, ¿no? De 17 años en delante. Sí hicimos algunos análisis, por ejemplo, solo docentes, solo estudiantes, gente que solo, o sea, que no tiene trabajo fuera del hogar, por ejemplo, no, hombres y mujeres, no todos eran algunos hombres que se dedicaban al hogar, empleados jubilados, y encontramos, pues sí, algunas tendencias, ¿no? De ciertos perfiles que están más como más, que tienen más simpatía a la ciencia, otros más antipatía, otros más confianza, pero o sea, muchas mezclas muy raras. Había, por ejemplo, me acuerdo un perfil que era como, sí, la ciencia es fantástica, es súper valiosa, y ya cuando le preguntábamos a qué la asociaban mucho a deshumanización, a contaminación, como a términos muy negativos, ¿no? Pero en ese sentido, algo que a mí me ha dejado mucho como reflexión es que yo creo que hay ciertos como segmentos o perfiles que a lo mejor ciertamente va a ser muy difícil que quieran acercarse a la ciencia un poco más. O sea, a lo mejor la carga negativa es muy fuerte por que así lo aprendieron o por situaciones de vida, pero creo que también nos permite el libro como identificar algunos como nichos de audiencias y algunas pistas de qué temas les interesan más, y esto nos permitiría hacer una divulgación pues más desde lo que quiere escuchar la gente y desde las necesidades, ¿no? Y algo que ya anticipaba, ¿no? A mí me dejó como muy claro como dos cosas. Necesitamos trabajar en la divulgación en estas habilidades que da la ciencia, ¿no? En esa, cómo identificar la información de calidad, cómo basar mis juicios en evidencia probada científicamente. No siempre tenemos claro como sociedad dónde estaría eso, y casi no lo abordamos los divulgadores. Creo que eso sería, no podemos estarle diciendo a todo mundo, decía Susana, estaría imposible ir combatiendo pseudociencias. Yo creo que la manera de combatirlo es darle herramientas para pensar a la gente, de manera que ella misma use su discernimiento y vaya cuestionando si la evidencia y el argumento que le presentan es adecuado o no. Y creo que eso sale del libro, ¿no? Como decir, hay huecos que hemos dejado como divulgadores y que sí o sí conviene que los abordemos para pues que la cultura científica de la gente pues tenga como elementos más potentes para su día a día. Pues muchas gracias, Lu. Creo que ya estamos llegando al fin de este tiempo de Café Científico. Les agradezco muchísimo a Susana, a ti, Lourdes, a Jorge, este tiempo de compartir, de pensar y sobre todo de promover esta celebración por el Día Internacional de la Cultura Científica, que como hemos estado viendo, más de 240 actividades en todo el mundo. En México empezaron desde ayer, hoy también había bastantes, y a lo largo de la semana seguramente se van a seguir sumando actividades. Pues también agradecer a todas las personas que nos han visto, que nos permitieron un ratito de su tiempo de este martes, y muchas gracias a nuestras compañeras del Centro Cultural UNAM aquí en Morelia por apoyarnos y abrirnos este espacio como cada último martes de mes para conversar sobre distintas cuestiones de ciencia, del conocimiento, de las universidades y del rol social que tienen los investigadores, las investigadoras en Morelia, en Michoacán y también en México. Así que seguimos, pues el siguiente martes último, que será el último martes de octubre, tendremos también nuestro siguiente café científico. Les agradezco nuevamente, muchas gracias, y pues hasta aquí terminamos esta transmisión.
Muchas gracias a ti, Ana Claudia, y muchas gracias a todos los que nos escucharon e hicieron preguntas. Así Gracias. es. Gracias, Ana Claudia, Inés Morelia, y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a todos y todas.